ceniza, ¿eso uno tiene que Sí, hacer el ensayo y después, por ejemplo, pesar la ceniza claro. o puede sacar con Exacto. algún cálculo? No, 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 vos al final pesás la ceniza. Ah, está. Es lo más fácil porque vos quemaste todo y lo que te queda. Claro, claro. ¿Me das cuenta? Bien. A ver, ahí está el práctico. Vamos a ver, ustedes dijeron el 4 y el 5. Bueno, el 5 es, viste, vieron de acá con respecto al ejercicio 1 del trabajo práctico, donde ahí teníamos solamente que analizar la humedad de una leña. Por eso es que después le tuve que agregar la parte de las cenizas. ¿Sí? Me parece que ahí se me fue un poco la mano la ceniza, por eso le queda tan bajo el poder calorífico, me parece. ¿Sí? Me parece que ahí queda bajo, porque le puse demasiadas cenizas. ¿Sí? Fíjense que ahí da un 20 y pico por ciento le va a dar. Me parece Puede que le ser tendría que haber puesto 0,74. el ¿Sí? poder Pura ceniza. calorífico, puede ser que haya dado algo de 1800 por ahí. Sí, es bajo, da algo así. Sí. A nosotros también nos dio bastante bajo. Nos dio Por eso, fíjate, 272, pero fíjate vos, si vos 272 analizás kilojoules. 1, ahí yo iba a poner 0,76, se me fue el 1. Un error mío fue, fíjate, si tiene 1,76, es más del 20% de ceniza que tiene esa, es una locura eso, o sea, es mucho, por eso le va a dar poco el poder calorífico. La idea es que ustedes entiendan lo que están haciendo, ¿sí? Más allá de si esto se acerque o no a la realidad. Vamos a suponer que una leña que tiene mucha ceniza, entonces les dio ese cálculo, ¿sí? Entonces les dio ese cálculo. Y ahí le Pero, va a dar bajo poder calorífico. ¿Por qué? Porque tenés puros minerales nomás en tu leña y no tenés nada de hidrocarburos. ¿Te das cuenta? Eso es lo que voy. Por eso es lógico que le dé bajo el valor ese. ¿Está? a mí también me dio algo parecido a lo que le dio a Rafa. Sí, le va a dar así, le va a dar bajo. Sí. Sí, 270,24. Nuestra duda es, porque tenemos que comparar con la tabla después, si todos los valores de la tabla son altos. Sí, todos los valores son altos. Entonces tenés que concluir que es una leña que tiene tanta ceniza que no es buena como para combustible. ¿Sí? Lo que tenés que concluir es eso. ¿Verdad? Que es una leña que tiene demasiada ceniza, mucho porcentaje de ceniza, con lo cual vos no podés usarla para un combustible o no recomendás que sea usada para un combustible. Eso es lo bueno que tienen que tener ahora a esta altura ustedes, que ya tienen que sacar conclusiones y tomar una decisión. ¿Sí? En todos los ámbitos ya de la carrera de ustedes tienen que hacer eso. ¿Eh? Bien. Vamos Profe, entonces al... yo Sí. tengo varias preguntas. Tengo unas cuantas preguntas ahí. ¿Vio cuándo se Bueno. saca alfa? Alfa. Mira. Sí. ¿Con qué unidad debe estar expresado? ¿En gramos o en kilogramos? Acá está todo expresado, fíjate, alfa dice, es un poder calorífico superior de volátiles solamente, Sí. dividido por 100. ¿Qué quiere decir? Que vos vas a poner acá el alfa, ya está dividido por 100. ¿Tá? O sea, vos ponés el alfa acá y lo multiplicás por este número. Sí, ¿Sí? pero Porque para sacar alfa lo saco en gramos o en kilogramos. acá está dado en kilocalorías sobre kilogramos. Entonces vos fíjate, multiplicás kilocaloría, ¿sí? Sobre, kilocalorías sobre kilogramos, ¿sí? De materia volátil por este MB que vos tenés acá es kilogramo de MB sobre kilogramo de combustible. Entonces esto se va con esto y te queda kilocalorías sobre kilogramo de combustible, que es una unidad que vos la podés sumar con esta. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque esto está dado en kilogramo, te queda. Esto acá está dado con el 82, te queda kilocaloría sobre kilogramo de combustible también. Este que está acá. Y ahí sumas todo. Entonces, al final, las unidades que tenés, si lo multiplicás por 4,187, tenés kilojoules sobre kilogramo de combustible. ¿Sí? La misma unidad que esta, pero pasado a otra unidad nada más. ¿Está? Ahí ya habilito. Bueno, ¿estamos? Bueno, profe, gracias.
Bueno, bien. ¿Cambiamos de tema? ¿Seguimos con combustiones ahora? Bueno, buen día, profe, ¿cómo anda? Hola, ¿cómo andás, Guillermo? Bien, bien, bien. Bien, bien. Muy bien. Vamos a tomar lista. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, habíamos hablado un poco de esto. Habíamos dado la definición porque lo vimos muy a lo último ya. Es una combinación entre los elementos activos que dice ahí. ¿Sí? Los elementos activos significan, ¿se acuerdan? El carbono, el hidrógeno, el azufre. ¿Sí? ¿Qué más dice? Con el oxígeno del aire. ¿Sí? Con desprendimiento de calor continuo y regulado que puede ser transmitido a un medio que lo absorba. O sea, esa energía que libera la reacción química, que nosotros a esa reacción química la llamamos combustión, en lugar de decir una reacción química que libera energía, ¿sí?, entre un elemento y el oxígeno, a todo eso nosotros le llamamos combustión. ¿Sí? Hay miles de reacciones químicas, pero la que es llevada a cabo con un hidrocarburo, elemento de un hidrocarburo y el oxígeno del aire, y nos libera energía para calentar algo, a un medio que absorba, a toda esa definición, nosotros la llamamos combustión. ¿Verdad? Bien. Uno de los problemas más importantes es suministrar la cantidad exacta de oxígeno. Ese es el problema no solamente acá en las calderas, sino en los vehículos. El principal inconveniente de los vehículos hoy en día es la contaminación. ¿Sí? Y esto también, este tipo de equipo también, en las industrias contaminan un montón. ¿Sí? Ese es el principal motivo y yo lo puedo lograr a disminuir esa cantidad de gases que se emiten al ambiente, que son nocivos, manejando la cantidad de aire. Manejando la cantidad de aire. Si yo logro una combinación, ¿sí?, óptima de aire con el combustible, yo tengo el mínimo de contaminación posible. Inclusive después puedo tratar esos gases y eliminar la contaminación directamente, ¿sí?, que no emita nada contaminante. Hay métodos, hay sistemas, son caros todavía, pero es la forma que hoy en día se está haciendo. ¿Sí? Bien. Además de la exactitud de la mezcla aire-combustible, se debe dar tiempo necesario para que la mezcla sea completa. Por eso, entonces, una de las maneras que vamos a ver es qué cantidad de aire introducir. Pero también hay que tener en cuenta, esto acá no se puede regular, es muy difícil regular, esa exactitud que hay de la cantidad de aire que le tengo que tirar para que se queme todo el combustible, para que no quede ni un residuo. O sea, para que yo aproveche toda la energía que me puede entregar ese pedazo de leña o ese pedazo de carbón. ¿Sí? ¿Cómo hago? Bueno, suministrando cierta cantidad de aire que la vamos a poder determinar. Entonces, hay muchos factores que influyen, por supuesto, cómo está el aire, si tiene humedad, si está a alta temperatura, si está a baja temperatura, qué temperatura hay adentro del recinto donde yo estoy quemando los combustibles. Hay un montón de cuestiones por ahí que tienen que ver también. Si el aire que llega al hogar es insuficiente, la combustión se hará en forma incompleta. ¿Qué quiere decir? Que va a salir humo negro a la salida de la chimenea. ¿Qué quiere decir? Que todas esas partículas no quemadas son llamadas hollín, y es el humo negro que nosotros vemos en esos camiones diésel viejo, en las chimeneas por ahí de algún aserradero. Cuando yo veo humo de color negro, es el indicativo de que son partículas que no se terminaron de quemar. Es como una carbonilla que le dicen también. ¿Sí? Eso me indica que son porciones pequeñas de carbón que no se han quemado completamente. Y salen al ambiente, porque son livianas, con la temperatura que tienen los gases, son más livianas que el aire que está en el ambiente y salen hacia arriba. ¿Sí? Pero ese es el típico humo negro que yo veo cuando no está quemando bien, o sea, tiene insuficiencia de aire, que puede ser porque le falte aire o puede ser porque las leñas que le estoy tirando son demasiado grandes.
Entonces es difícil que se logre una buena combustión cuando el tamaño del combustible es demasiado grande. Por eso hay métodos de molienda, así de tipo de desgranado de combustibles, o sea, hacer pequeñas partículas de combustible para que su combustión no necesite tanto aire para quemarse y que no haya, o sea, y que haya el mínimo de de combustible no quemado posible, porque eso es contaminante también, ¿sí? A ver. Dice, también se puede determinar por observación directa, acá dice, si la combustión es correcta, o sea, si hay poco aire, en la salida los gases producidos por la combustión habrá humo negro debido a las partículas de carbono en suspensión, ya que no se han quemado totalmente. Por el contrario, si el aire es excesivo, se asegura una combustión completa, pero una parte del mismo permanece inactivo. O sea, ¿qué quiere decir? Que me está enfriando la combustión. Tampoco puedo agarrar y meter con un ventilador toda la cantidad de aire que yo quiera, porque también es contraproducente, porque esa cantidad de aire me empieza a enfriar la combustión. ¿Sí? O sea que el exceso de aire, o sea, con mucho exceso, es perjudicial en ese sentido también. ¿Sí? Dicha masa de aire se calienta al entrar al hogar, atraviesa todos los conductos y sale como aire caliente. O sea, no tuvo que ver con la combustión porque ya había aire como para combustionar eso. Y de eso se trata esto acá. De determinar una cantidad aproximadamente correcta de aire para no estar influyendo de mala manera en la combustión. O sea, de tirar poco aire y que yo no termine de quemar el combustible y esté desperdiciando combustible, ese sería un extremo. Otro extremo sería dar demasiado aire y estar enfriando lo que yo estoy calentando. O sea, a eso me refiero. ¿Sí, profe? ¿Quería agregar algo? No, está bien, hasta ahora ningún problema. Bien. Bueno, acá empezamos con estas formulitas químicas y después vamos ahí, como siempre hacemos, primero empezamos con lo de química y después vamos yendo hacia lo real. Como sabemos, ya vimos en otras oportunidades, la reacción química del carbono es de esa manera. Lamentablemente, hoy en día, esto es nocivo para el ambiente debido a que provoca el calentamiento global, que es el efecto invernadero en realidad. ¿Sí? Aproximadamente, ¿en qué influye de mala manera esto? Vamos a suponer que esta es la superficie terrestre y acá tenemos la atmósfera. ¿Sí? Acá tenemos la atmósfera. Vienen los rayos del sol, pegan en la superficie terrestre, gran parte de ella es agua y superficies claras, nieve, arena, océanos, ríos, y hace de espejo. ¿Sí? Hace de espejo. Ahora, la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera atrapa estos rayos o hace que reboten para otros lados y no salgan de vuelta de la atmósfera. Eso es lo que sucede con el dióxido, que la mayor presencia de dióxido hace este efecto. Es como que atrapa rayos solares y no los deja salir de vuelta de la atmósfera. Consecuencia, se empieza a calentar todo esto. Es como que ustedes dejan el auto cerrado, ¿sí? Y lo dejan al sol, después cuando abren la puerta no pueden ni entrar en la temperatura elevada que hay adentro del vehículo. ¿Por qué pasó eso? Porque el vidrio hizo ese mismo efecto. Al pasar los rayos solares, ¿sí? Se descomponen los rayos y quedan con una longitud de onda grande. ¿Qué quiere decir eso? Que los apunta hacia otros lados, empiezan a rebotar por adentro del vehículo y no salen de vuelta. O les cuesta mucho más salir a través del vidrio. ¿Sí? Es como una válvula antirretorno que deja pasar para este lado pero no lo deja volver. Bueno, este mismo vidrio hace el dióxido. Sí. Pero piensen directamente, le digo a los muchachos, piensen directamente en lo que es el invernadero. ¿A qué se llama invernadero? Claro. El invernadero es justamente atrapar los rayos solares para que se focalicen sobre las plantas que tengo adentro, produzcan la fotosíntesis necesaria para que las plantas crezcan y no los dejo salir. No los dejo salir, no en su totalidad, pero estoy evitando de que esos rayos que golpean se vayan rápidamente y que me mantengan una temperatura más vale caliente dentro del invernadero.
Si ustedes en Exacto. verano entran en un invernadero, van a querer salir corriendo, ¿estamos de acuerdo? Y en invierno, si entran, van a estar contentos, van a decir, ¡ay, qué lindo, está calorcito! ¿Está? Tal O sea, cual. ese es el efecto invernadero. Lo que hace el dióxido de carbono, lo que decía Guillermo recién, me atrapa esos rayos solares, no me lo deja salir, por eso decimos, en la atmósfera se produce, en la Tierra, no en la atmósfera, se produce un efecto invernadero que es sumamente contraproducente por todas las consecuencias que eso trae. ¿Está? Tal cual. Gracias, profe. Por Una eso las consulta. temperaturas en los veranos cada vez son más altas, estamos aumentando en 1 grado, 2 grados centígrados por ahí cada 10 años. ¿Está? Es un problema que lo tenemos y que, bueno, vamos a tener que convivir con esto justamente por la contaminación que ha habido a lo largo de estos últimos 100 años a nivel industrial. A nivel industrial y a nivel de vehicular también. ¿Está? Recién ahora los fabricantes de motores, los países desarrollados le han puesto la pistola en la cabeza y le dijeron, muchachos, pónganse a trabajar, no queremos más tener problemas de contaminación ambiental. ¿Está? Fíjense, acuérdense lo que pasó con la Volkswagen en Alemania con el tema de fraguar las contaminaciones que producían. ¿Está? Sí. Inclusive ahora las normas, las últimas normas, que es la Euro 6, Claro. obliga a todos los fabricantes de vehículos, nafteros principalmente, que produzcan el 30% menos de dióxido. O sea, quiere decir, porque el dióxido se produce sí o sí. No es o sea, es contaminante, pero no es por mala combustión, sino que es por quemar un fósil. Es el resultado de la combustión. Exacto. O sea, al querer reducir 30%, te está diciendo, quiero que consuma 30% menos el vehículo. Por eso es que ahora, eso que decía el profe recién, le apuntaron a la cabeza y le dijeron, o baja el 30% o se termina el motor nafteero. Entonces ahora lo que hicieron es sacar vehículos 1.0 y 1.4 con turbo y con inyección directa. Eso lo vamos a ver más adelante qué es. Entonces pusieron toda la tecnología que le faltaba, ¿sí?, para poder lograr, y se logró. ¿Sí? Ahora el inyector del naftero está metido en la cámara de combustión. Ya lo vamos a ver eso en su momento. Yo había leído una vez que hace un par de años atrás también tenían que bajar mucho la contaminación y por eso pasaron de tracción trasera a delantera porque se perdía mucha fuerza para llevar la fuerza hasta la tracción de atrás. Eso nunca había escuchado, pero... No, pero eso no, Supuestamente, yo leí una vez, pero nunca vi. eso no es real, porque la transmisión atrás es un sistema. No quiere decir que vos transmitiendo con la rueda delantera estás ganando potencia. En todo caso, ganás en otro tipo de cosas, pero no en lo que es la potencia del auto. Por ahí ganás en tenida, ganás en una serie de consecuencias de la tracción, pero no en mejorar la potencia del auto, ¿está? O sea, se trabaja mucho sobre la combustión, inclusive en la norma Euro 7 que se va a dar en el 2025, Profe, la eso última era carta. lo que le La quería última- preguntar. Sí, ¿Qué diferencia hay desde los motores que son, creo que Euro 4, Euro 5 y Euro 6? ¿Qué es lo que fue evolucionando en eso? y te hablo de un motor nastero, por ejemplo, que tiene la Euro 4, que es la que rige en la Argentina actualmente, vos con una sola sonda de escape, pero por eso tenemos que dar el tema todavía ese. Te digo así como es y después lo explicaremos en su momento. Con una sola, un sensor de oxígeno en el escape, que es la sonda Lambda que le dicen, es suficiente. En cambio, la Euro 5 ya tenés que tener 2 sondas para que te asegure el funcionamiento del catalizador. El catalizador es el que... ¿También cambia? ¿Eh? ¿En el gasolero también va cambiando? También cambia el manejo de la EGR, ¿sí? Que es una válvula que recircula los gases de escape. Después en la Euro 5 tenés mejor manejo de eso, igual que el mejor manejo de la EGR en el diésel. Y en la Euro 6 directamente te obligan, que el 2020 ya es obligatorio, a partir de este año ya es obligatorio, que los motores emitan 30% menos de dióxido de carbono. ¿Sí? Eso sería la Euro 6. Y en la Euro 6 entra el tema de regeneración de filtro con filtro de partícula del diésel y entra el proporcionarle la urea al sistema de NOx. Eso lo vamos a ver en su momento, un tema muy extenso como para verlo así nomás. sí, Pues el NOx es el contaminante de diésel. Entonces ahí hay todo un sistema de... incluso el sistema de urea ya está viniendo en motores que están Sí, acá. por eso.
Eso ya está dentro de esta norma Euro 6, que ya empezó a regir desde el 2018 más o menos. Por eso es que está trayendo principalmente en los camiones, está viniendo. Algunos modelos lo manejan con la riqueza todavía al manejo del NOx, pero después vamos a ver qué es NOx y qué es todo eso. Por ahora, ¿Y después podemos ver, profe, cómo se puede anular el tema de la urea? No. Todos esos sistemas ya no son para anular. Seguramente que algún argentino lo va a hacer a eso. Pero yo no le recomendaría eso porque cuando empiezan a ver esos sistemas son muy sofisticados para anular. ¿Sí? Yo justamente ese tema el que estaba dando hoy en la clase de 8:30 a 9:30 en la facultad, y tenés sensores en el escape nada más. Tenés sensores de temperatura, dos sensores de presión, un catalizador, una sonda de banda ancha, una sonda lambda de banda ancha que recontra cara, de 5 cables. Eso le avisan a la computadora qué cantidad de gases y qué gases están saliendo. Después el catalizador, tenés otro catalizador que es solo para el NOx, o sea, los óxidos de nitrógeno. Señor. De ahí tenés un sistema que inyecta urea para eliminar el NOx y convertir en oxígeno y en nitrógeno. Y después tenés otro tacho con el filtro de partículas, que se regeneran las partículas, el humo negro sería. O sea, es impresionante el sistema, casi complejo como el del motor. Por supuesto, todo esto con una computadora aparte, que maneja una computadora para manejar todos los gases de escape. Y te digo una cosita más, y ahí saltamos el tema, porque si no, vamos a estar 2 semanas. Y en el futuro, la carta que le queda jugar a los motores de combustión interna es el manejo del turbo. El turbo ahora está siendo manejado, los álabes ya no es más por vacío como era hasta ahora, todavía sigue siendo. Pero ahora es un motor eléctrico el que maneja los álabes de la turbina, y en el futuro, se calcula para el 2022-2023, antes de la norma Euro 7, que ella exige el manejo del turbo como obligatorio, va a haber un motor que asiste al funcionamiento del turbo. Esa es la última. Claro, O sea, porque fundamentalmente el turbo se exige una variabilidad en el rendimiento volumétrico del turbo. ¿tá? Exacto. En cambio ahora va a existir precisión. No se está dando en este momento. Exacto. ¿Por qué? Porque depende, él espera que salgan los gases de escape para que muevan la turbina al turbo. En cambio, lo que se propone ahora en adelante es un motor que te haga más preciso el funcionamiento de la turbina motora. Asista, así como la dirección eléctrica asiste a la hidráulica, así el motor eléctrico va a asistir a los gases que mueven a la turbina. A mí me parece fantástico. Aprovechen esta época porque después va a ser todo teclita y uno no va a entender nada qué es lo que está pasando. Aprovechen esta época que todavía se ve el desarrollo pleno de esos equipos con la ingeniería. Bien. Aparte no van a tener estos 2 profesores que dan máquinas térmicas, así que aprovechen ahora. No, ya vamos a colgar los guantes, ya bien como dicen acá, despichado mismo. Está bien. Bien, sigamos. Entonces, acá, como ya vimos, ahora lo que vamos a calcular, antes habíamos calculado qué energía entregada a cada porción. Como eso ya está dado, ya podemos calcular la cantidad del poder calorífico que nos da el combustible, lo que hacemos acá es determinar qué cantidad de oxígeno va a demandar cada uno de los componentes que vamos a quemar. Entonces, pues al final decimos, para este combustible necesito tanto oxígeno. ¿Sí? Entonces, por eso ahora vamos a calcular la misma formulita química, pero lo hacemos en base del oxígeno, no del carbono como hacíamos antes, ahora lo hacemos en base del oxígeno. Entonces, fíjense, si tomamos los pesos moleculares del carbono y el oxígeno, tanto. Ahora dividimos por 12 y me queda la cantidad de oxígeno que yo necesito para quemar 1 kilo de carbono. ¿Verdad? Acá dice. Entonces, para quemar 1 kilo de carbono se requieren 32 por 12 kilos de oxígeno. ¿Está? Esta es la primera parte de la ecuación. Lo mismo con el hidrógeno. Si yo para quemar 1 kilo de hidrógeno voy a necesitar, como ya vimos, 8 kilos de oxígeno. Entonces, ¿cuál es la relación de proporción? 8 kilos de oxígeno por cada kilo de hidrógeno. ¿Sí? Por supuesto que si tiene agua se le descuenta, eso ya lo vamos a ver después en la fórmula. Pero para combustionar, ¿sí? 8 kilos de oxígeno, yo necesito 8 kilos de oxígeno por kilo de hidrógeno.
¿sí? O dicho al revés, como dice acá, 1 kilo de hidrógeno necesitan 8 kilos de oxígeno. ¿Estamos? Esa es la proporción que hay. ¿Y cuánto voy a necesitar si yo ya tengo agua? Por ejemplo, como decíamos antes. Y bueno, le descuento O sobre 8 de la cantidad de hidrógeno que ya está combinado con el oxígeno. De ahí es la proporción que yo saco. ¿Sí? Por eso le decía, más adelante vamos a ver otra vez esto. Entonces, H menos O sobre 8 es la cantidad de hidrógeno que va a quemar realmente, que va a servir para sacar energía. Lo otro ya está, por eso le descuento, lo que ya está como hidrógeno, combinado con el oxígeno formando agua, se le descuenta acá, que sería la humedad que tiene el combustible. Si es un combustible líquido, solamente voy a multiplicar 8 por H, porque no voy a tener agua en el combustible. ¿Sí? Después ya lo vamos a ver mejor en la aplicación de la ecuación total. Por ahora tengo la cantidad de oxígeno que demanda 1 kilo de hidrógeno y la cantidad de carbono que demanda 1 kilo, perdón, de la cantidad de oxígeno que demanda 1 kilo de carbono. Hasta ahí vamos con las proporciones. Entonces, ¿qué hago? Acá me faltó el azufre. Lo mismo con el azufre, como los dos tienen el peso atómico, el azufre es igual al peso molecular del oxígeno. Entonces hago la combinación y de esa manera obtengo que la relación de proporción es 1 kilo de oxígeno por cada kilo de azufre, de óxido de azufre generado. ¿Sí? O genera 2 kilos de dióxido de azufre. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Sumo todo. Sumo todo. ¿Qué significa decir sumo todo? Bueno, fíjense. Tengo esta proporción de carbono por kilo de acá está, la proporción de carbono por kilo de oxígeno, ¿sí? Para combinarse correctamente, la proporción de hidrógeno referido a la cantidad de oxígeno y la proporción de azufre referido al oxígeno. Por lo tanto, lo que yo voy a obtener al final de esa ecuación es simplemente sumar lo anterior. Nosotros no nos vamos a poner a deducir todo. Ustedes van a arrancar de esta fórmula directamente. ¿Qué es lo que yo tengo acá? Los kilos de oxígeno por cada kilo de combustible, ¿sí? Que yo voy a necesitar para quemar, qué sé yo, el 82% de carbono, acá le pongo 0,82. El 2% de oxígeno, acá va 0,002. 15% de hidrógeno, acá va 0,15. El 1% de azufre, acá va 0,01. ¿Sí? Y ahí voy reemplazando de esa manera esos números que me da el problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá con 32 sobre 12? Vamos para atrás. Tengo la cantidad de oxígeno para quemar, en este caso, 1 kilo de carbono. Pero si yo tengo otro porcentaje, por eso que yo le multiplico por C. Esta es la proporción de oxígeno que yo tengo para quemar 1 kilo de carbono. Pero si yo tengo 90%, bueno, entonces le multiplico por 0,9. ¿Se dan cuenta? Esta es la proporción que yo tengo, ¿sí? Acá el 8 por esto, es la cantidad, ¿sí? De oxígeno, otra vez, fíjense que acá era la cantidad de oxígeno que yo tengo que tener, esto, el 32 sobre 12, la cantidad de oxígeno que tengo que tener para quemar 1 kilo de carbono. Acá es la cantidad de oxígeno que tengo que tener para quemar 1 kilo de hidrógeno, con la única salvedad que acá por ahí, como ya hay agua formada, si es un análisis elemental, por ahí le tengo que descontar esto. Pero en general, esto es la relación de proporción, la cantidad de oxígeno que yo tengo que tener, siempre hay oxígeno arriba, para quemar es 1 kilo de hidrógeno. Y si yo tengo algún porcentaje y no tengo 1 kilo, ahí le multiplico ahí por la relación, por la proporción. ¿Está? Lo mismo que hago en el azufre. Acá justo da, a la casualidad que da la misma el 32 y el 32 acá. ¿Sí? El azufre, el peso del azufre es 32, el peso molecular. El peso atómico, perdón.
y el peso atómico del oxígeno es 16. Como tengo 2 oxígenos acá, esto me da 32. Si divido por 32 todo, me queda 1 y 1 igual a 2. ¿Sí? Por eso acá la relación, para quemar 1 kilo de azufre necesito 1 kilo de oxígeno. Por eso va el 1 acá. Pero yo tengo 0,07 de azufre. Bueno, multiplicaré por 0,07. La cuestión es que todo esto da kilogramos de oxígeno por, dividido kilogramos de combustible. ¿Está? ¿De dónde sale esa relación? Esto lleva su tiempito por ahí interpretar las unidades. A ver, vamos a poner acá nuevamente el dibujito y enseguida les va a caer cómo es. Ese 32 sobre 12 es kilogramos de oxígeno sobre kilogramos de carbono. Y el C es kilogramos de carbono sobre kilogramos de combustible. Se van todo y me queda kilogramos de oxígeno sobre kilogramos de combustible, que es la misma unidad que acá. Esto me va a dar lo mismo y esto me va a dar lo mismo. En todo hago el mismo tratamiento de unidades. En este caso, voy a tener el 8S es kilogramos de oxígeno sobre kilogramo de hidrógeno. Y este paréntesis me va a dar kilogramo de hidrógeno sobre kilogramo de combustible, porque es la cantidad de hidrógeno que tiene el combustible. Lo mismo acá, era la cantidad de carbono que tiene el combustible. Por eso me dan kilogramo de carbono sobre kilogramo de combustible. Y acá esta proporción me da kilogramo de hidrógeno sobre kilogramo de combustible. Y si el combustible tiene azufre, este S me va a dar kilogramo de azufre sobre kilogramo de combustible. ¿Y el 1 qué unidad va a tener? Kilogramo de oxígeno sobre kilogramo de azufre, que es la relación de proporción. Entonces todo me queda en estas unidades. ¿Sí? Bien. Resulta ser, ojalá tuviéramos un tanque de oxígeno para quemar leña en una caldera. Creo que nos va a salir un poquito caro eso. Como no es así, como es gratis el aire todavía, me animo a decir que todavía el aire es gratis, nosotros no le estamos metiendo a la caldera, al hogar de la caldera, oxígeno, le estamos metiendo aire. Entonces el volumen que ocupa es mayor. Porque yo para quemar 1 kilo de oxígeno tengo que meter 4, y pico volúmenes de aire, o 3, y algo volúmenes de aire. Esa es la relación que indica acá. Hay relaciones volumétricas y relaciones másicas. ¿Sí? Fíjense acá. 1 metro cúbico de oxígeno necesita, o sea, en el aire si yo tengo 4,76 metros cúbicos de aire, solamente voy a tener 1 metro cúbico de oxígeno. Fíjense que son casi 5 veces más lo que yo tengo que poner. O sea, casi 4 veces más de nitrógeno por una parte de oxígeno lo que yo tengo en el aire. ¿Se entiende? O sea, fíjense cómo está en volúmenes las partes. Yo puse todo en base al oxígeno acá, por eso se muestra de esta manera. O sea, el aire que nosotros estamos respirando, vamos a suponer que respiramos 4,76 en varias bocanadas, porque es grande ese volumen. Nosotros cuando estemos respirando, vamos a suponer que es 0,476. 0,476, tengo 0,376 de nitrógeno que estoy respirando y 0,1 de oxígeno. ¿Y tan poquito oxígeno tiene aire? Sí, señor. Sí, señor. Para algunos casos es beneficioso. ¿Por qué? Porque para nosotros, que somos máquinas térmicas, como para los motores de combustión interna y los de externa también, para cualquier tipo de combustión, ¿sí? El nitrógeno es un moderador. Si yo pusiera solo oxígeno, el motor hace media vuelta y explota. Porque el oxígeno es demasiado reactivo. Explotaría, no es que combustionaría. ¿Sí? O sea, cuando ustedes escuchan algún español que dicen los motores a explosión, es un error, está mal eso, pues no es una explosión, es una combustión. Es muy diferente. Explosión es cuando yo exploto una cañita voladora o un cohete. Eso es explosión, porque es instantánea
en la reacción química. Por eso se dice explosiva, una bomba es una explosión. En cambio, la combustión es moderada. El nitrógeno es como que le tapa un poco al oxígeno y él demora un poco más en encontrar el hidrocarburo para combinarse, y de esa manera yo, si viera con una fotocaptura, vería cómo va avanzando la combustión. Se va quemando, como cuando yo tiro con un lanzallamas. Yo veo que el fuego avanza. ¿Por qué? Porque yo trato de evitar la explosión. Porque si hay una explosión, yo rompo el motor. ¿Se entiende? Una explosión es como que yo quiero empujar la silla con la mano y viene otro y le pega un martillazo. Yo le voy a empujar más fuerte y si le encaja un martillazo. Sí, moviste más rápido, pero rompiste la silla. ¿Te dan cuenta? O sea, una cosa es una explosión y otra cosa es una combustión. Y a medida que el aire tenga nitrógeno en esa proporción, ¿sí?, será una combustión, para lo cual fue diseñado ese motor, o esa caldera, o lo que sea. ¿Está? ¿Qué es el nitro que le ponen a los vehículos para picadas? El nitro, algunos piensan que es nitrógeno. No, si le ponen nitrógeno, el auto no arranca. Al contrario, le sacan un poquito de nitrógeno y le enriquecen un poquito más de oxígeno, pero muy poquito. Entonces, en lugar de tener esta proporción, en lugar de tener, por ejemplo, acá que está la proporción, en lugar de tener 3,76 de nitrógeno, le ponen 3,5 de nitrógeno y 1,2 de oxígeno. Ese sería el nitro. Entonces el auto sale como un cohete, y eso que muy poquito lo que se toca, ¿sí? Porque es óxido nitroso y le quedó nitro. No llega a ser aire, es un aire enriquecido sería. Pero no le pueden sacar, donde vos le pones oxígeno solo, el motor explota, ¿sí? Se hace un agujero en el bloque directamente, o rompe la biela. No está diseñado para eso, está diseñado para el aire. Lo mismo sucede acá. Si yo inyecto oxígeno, cuando largan una chispa para encender la leña, explota y se le queda pegada a la puerta del hogar al tipo en la cara. Eso es lo que sucede. Yo necesito que sea una combustión. Todas estas máquinas son para combustionar, no para explotar. ¿Ah? Igual el óxido nitroso es muy perjudicial también en la atmósfera. Exacto. Exactamente. Bien, acá también lo tenemos en proporciones, ¿sí? Por ejemplo, si es una composición gravimétrica, quiere decir que es composición en masa, ¿sí? En volumen es una cosa y en masa es otra. ¿Se acuerdan de la ecuación de estado? Hay una diferencia porque la densidad va variando. O sea, cada uno tiene su densidad y de esa manera hay una proporción. No es lo mismo hablar de relaciones de volúmenes que relaciones másicas. ¿Sí? Acá es diferente. Hay una pequeña diferencia acá. Fíjense, en composición volumétrica, yo tengo 21% de oxígeno y vamos a poner 79% de nitrógeno, y en máquinas térmicas vamos a usar esta proporción. Los otros no le damos mucha bolilla a los otros gases porque son muy pequeña cantidad. Entonces, esta es la cantidad. Nosotros estamos respirando esta cosa acá. ¿Sí? Esa sustancia. Ahora, si uno hace en proporciones másicas, fíjense, es un poquito diferente. Por la densidad, que es 1, y pico, y hay que hacer la ecuación de estado. Es 23.3%. Si yo pudiera pesarlo al gas, me daría que el 23.3% es oxígeno y el 76,7% es nitrógeno. ¿Por qué? Por la diferencia entre los átomos, lo que pesa uno y lo que pesa otro. No lo que ocupa en un lugar. ¿Se dan cuenta por qué esa pequeña diferencia? Hay algunos gases que son iguales las dos relaciones, pero en el aire es un poquito diferente. Si yo estoy diciendo 23,3 y 76,7, estoy hablando de proporciones de peso, de masa en realidad. Y si estoy hablando en esto, es lo que ocupa cada gas en un volumen determinado. ¿Sí? 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Normalmente los gases nosotros los analizamos en volúmenes. ¿Sí? O sea que cuando vean 21 y 79 es una relación volumétrica. ¿Tá?
Bien, después ya lo van a ir entendiendo con el tiempo. Son cosas, como hacíamos en termodinámica, son cosas que la van entendiendo con el tiempo, la tienen que ir madurando. Por eso le agregué el cuadrito ese. ¿Y por qué le agregué el cuadrito ese? Pues yo no puedo decir que esta es la proporción y decir el oxígeno teórico es tanto, porque no es real. Es muy ideal esto. ¿Sí? Ahí tendría que inyectarle oxígeno puro. Como no pasa eso, yo le tengo que agregar acá algo para decir, no, en realidad lo que yo tengo es aire teórico. Entonces, ¿qué hago? Divido al oxígeno por su relación de proporción en el aire. ¿Ven? Acá decía 0,233. Acá está dado en relaciones másicas. Después lo pasamos a volumen, porque le multiplicamos por la densidad. Entonces, o podría haber puesto directamente esta proporción volumétrica acá, esta acá. ¿Sí? Esta que está acá. Lo divido por 0,233 y estoy diciendo no es más oxígeno teórico, sino que ahora es el aire teórico que yo necesito, es esto de oxígeno dividido 0,233. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Me da mayor cantidad, ¿no es cierto? Por supuesto que me da mayor cantidad. ¿Por qué? Porque ahora yo estoy metiendo aire. Acá con este 0,233 yo estoy incorporando o agregando el nitrógeno que tiene el aire. ¿Sí? Entonces ya es diferente. O sea, ahora es mucho mayor la cantidad. El 70% más tengo que agregarle ahora. ¿Sí? Ahora, si yo lo quiero expresar en metros cúbicos, lo que hago es dividirlo por la densidad del aire estándar. ¿Sí? Entonces ahora puedo tener una idea un poquito más real de la cantidad de aire que necesita cada kilo de combustible. ¿Sí? En metro cúbico de aire dividido kilo de combustible. ¿Verdad? Acá hay algunos datos prácticos, más o menos para que ustedes se den una idea. ¿Sí? Pero fíjense si no van a tener una idea buena de manejar este tema acá. Analizamos los combustibles, analizamos el poder calorífico en combustible y ahora analizamos la cantidad de aire que necesitamos. Más adelante, hoy no vamos a terminar este tema, pero más adelante, vamos a ver el miércoles, vamos a avanzar un poco más y vamos a llegar a la conclusión de decir, che, vas a tener que poner un ventilador que te tire tantos metros cúbicos para poder abastecer a esta caldera, a este hogar. Fíjense si no es algo real esto que estamos viendo. Hay un par de correcciones más que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el aire, resulta que este aire estaba a 0 grados centígrados. Pero resulta ser que más en nuestra zona, el aire no está a 0 grados centígrados. Creo que debe estar un día al año más o menos 0 grados centígrados. Está a 30, 40, 45, ¿sí? Entonces acá hay una corrección por temperatura, que es lo que ustedes vieron en tercer año en física, que es la coeficiente de dilatación de los gases. ¿Está? Y este alfa es 1 sobre 273 por la temperatura que tiene el aire. Le agrego esto acá y me va a dar mayor cantidad de aire. ¿Por qué me va a dar mayor cantidad de aire si yo le estoy agregando 1, algo acá? Y porque el aire caliente está más dilatado, o sea, yo tengo que meter más aire debido a que está expandido. ¿Sí? Debido a que está expandido. Yo cuando estoy en una motito, en un autito pequeño, cuando cambian las condiciones climáticas está más acelerado o regula más bajo. ¿Por qué eso? Por la densidad del aire con la temperatura. Lo mismo pasa acá, por eso tengo que corregir acá. Por temperatura. ¿Sí? Y hasta ahí vamos a llegar hoy. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna aclaración? La clase que viene vamos a terminar este apunte y vamos a empezar a resolver el práctico 6. ¿Sí? ¿Puede ser? Muy bien. Sí, sí, buenísimo. Bueno, chicos, pórtense bien. Nos vemos el miércoles. Dale, profe, nos vemos. Dale, profe, nos vemos. Chao, chao. Dale, dale. Profe.